Pues buenas tardes, agradecemos a todos por estar aquí. Desafortunadamente pues la lluvia no nos dejó hacer la actividad como la teníamos prevista, pero de igual manera pues les agradecemos de todas maneras. La Biblioteca Popular Eduardo Ruiz es un proyecto independiente y autogestivo de promoción a la lectura, que también ha funcionado durante ya 2 años desde que empezamos a limpiar este lugar, como foro en donde promovemos actividades artísticas y culturales. El día de hoy se presenta con nosotros Andrés de León Gómez Amezcua, para el cual le pido un fuerte aplauso. Pues antes de comenzar, quiero agradecer a todos el esfuerzo que hicieron por venir a pesar de la lluvia. A veces no es fácil o nos da flojera, a veces ya nos quedamos en la casa, pero les agradezco que estén aquí, que nos acompañan esta noche. Este recital lo pensé un poco de manera diferente, ¿no? Siempre estamos acostumbrados, o por lo menos los guitarristas, que estamos aquí, que nos fogueamos en los concursos y festivales, siempre estamos tocando con mucha presión, ¿no? Estamos tocando frente a maestros, otros guitarristas o guitarristas más buenos, y siento que de repente ni disfrutamos tanto la música o no disfrutamos tanto lo que hacemos. Entonces le platiqué a Ángel más o menos de cómo quería hacer este concierto, y pues yo quería hacerlo un poco más libre, ¿no? más relajado, donde realmente se puede apreciar la música, no de la manera como una sala de conciertos donde tiene que ser todo solemne, sino algo más, que sea más íntimo con el público, luego que puedan decir, esta me gustó, esta no me gustó, o aquí me gustó cómo le hace o no le hace. Las piezas que voy a tocar en el programa, algunas, por ejemplo la última que voy a tocar, que es la sonata, pues ya tiene un lenguaje, digamos, nuevo, ¿no? Nuevo es del siglo pasado, ¿verdad? Pero pues es un lenguaje nuevo y tiene otras sonoridades, ¿no? Bueno, voy a empezar con el preludio, creo que dice en el programa el preludio. Es un preludio escrito originalmente para el cello, para el violonchelo. Escogí esta, número 1, por su belleza, ¿no? Tiene una belleza natural, digamos, de esta música. De por sí, Juan Sebastián Bach era un genio, ¿no? Para componer, y esta obra tiene otra singularidad, ¿no? Que fue pensada para un violonchelo de 5 cuerdas, que en el tiempo de Juan Sebastián Bach sí se llegó a tocar así. Todavía a la fecha hay interpretaciones de gente que toca con un cello de 5 cuerdas. Originalmente ya es de 4 cuerdas, ¿no? El cello. Entonces tiene ahí ciertas cosas como que suenan como campanas o cosas que se van quedando ahí pegadas de la armonía, y se va quedando una resonancia bastante grande. Bueno, voy a empezar con el preludio, espero que les guste.
La siguiente pieza es el Capricho Árabe del compositor español Francisco Tárrega. Este es otro lenguaje, ¿no? Ya es un poquito más moderno que el anterior, es como de 1800 más o menos, 1900. Y pues es música española, ¿no? Vamos a ver si me sale. Espero que les guste, ¿no?
sonata. Y pues ya entramos a un lenguaje diferente, ¿no? También al que escucharon ahorita. Y es, como les repito, es un lenguaje, digamos, por así decirlo, moderno. Ya es de la primera mitad del siglo pasado, pues, de ese siglo. Y pues ya tiene otras armonías, no queda tan fuera de nuestro oído, ¿no? De nuestro alcance que tenemos. Por ahí hay unas cosas que ya de repente suenan disonantes y ya decimos, ah, caray, como que suena medio raro, y otras cosas que suenan bonitas, ¿no? Bueno, espero que les guste, ¿no?
nuevamente por haber venido, por asistir. Me da mucha alegría estar en otro recinto que no es el CIDE, que es muy importante, pero también hace falta tocar en otros espacios. O sea, hacer un poquito de a un lado nuestro orgullo y ego y tocar en otros lados, no tiene nada de malo. Les agradezco de verdad enormemente, por mi parte, yo creo que también del colectivo, que hayan podido asistir. Muchas gracias. ¿Cómo estarás? ¿No te gustó la acústica? Sí. Una mexicana. Híjole. Bueno, es que mexicanas no me sé, les debo una, discúlpame. Bueno, las que me están muy largas. Voy a tratar de tocar, a ver si me acuerdo. La quiero tocar porque se me hace muy bonita. Y se llama Canción de Cuna, del maestro Leo Brauer, cubano. Es un arreglo, no es composición de él. Pero quiero tocarla porque siento que les va a gustar también. A mí me gusta, es algo muy bonito, es muy simple, pero es muy bonita. Les quiero compartir con ustedes.
Integramos el equipo de la Biblioteca Popular Eduardo Ruiz. Queremos agradecer y entregar este reconocimiento a Andrés de León Gómez Amezcua por su valiosa participación como ejecutante de guitarra clásica en el ciclo de conciertos ofrecidos por la biblioteca. Démosle un fuerte aplauso.